Officers in trim white uniforms pick up their golden cargoes from a place we call Banana Land. The sharp knife he uses to open the pod is called a machete. Now you've learned another Spanish word. Each bunch weighs from 50 to 75 pounds. When a man has to carry this load on his back, it is easy to understand why he is called a backer. Remember, it's called a machete. Within 12 hours, 10 million bananas have been taken aboard and the ship is on its way to the United States. Bananas are a favorite breakfast fruit in every home. Doesn't that look good? Yes, and it's nourishing too. We know you like bananas. Ese es un tema muy particular y aquí hay que tener tal vez como punto de partida que la lista de grabación que maneja cada país pues se basa en lo que es su arancel de importación. Entonces, como Costa Rica basa su programa de grabación en su arancel de importación, pues claramente el tema de armas tenía que estar ahí. Si nos hablamos las armas, pero la pregunta de nuevo es, ¿se excluyó del TLC en Costa Rica? No. Hay suficientes fuerzas en Irak que están en contra de convertir Irak en una especie de república de banano, es decir, donde McDonald's entra y pone todas sus cadenas de restaurantes, hospitales, que yo les llamo, ¿no? Y así destruir nuestra cultura y convertirla en algo, digamos, así como... نعم إن الكوكاكولا المعبأة في الشرق الأوسط الحلة واحدة نشرب كوكاكولا. Contra esto hay sí suficientes fuerzas que no están de acuerdo en esto y no necesariamente solamente entre los insurgentes. ¿Y cuál era la necesidad de Costa Rica? Oficialmente se mete en esta coalición. Ni siquiera si no se metiera en esa coalición, Estados Unidos no va a cortar su ayuda o apoyo o amistad y no sé qué. Entonces, el gobierno costarricense como que no supo negociar bien esta parte. Es obvio de que hubo presiones de Washington, porque Washington perfectamente conoce cada sistema político de América Latina, y había también todo un proceso de carácter económico de por medio. En cuenta está todo lo que ha significado hasta el momento todas las negociaciones relativas al CAFTA o todo lo que es el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y lo que posteriormente significaría esto para América Latina. Entre los 13 puntos que Robert Zoellick, el representante comercial de los Estados Unidos, impuso como condiciones para que un país pudiera ser parte de la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos, dentro de esas 13 condiciones está el que esos países tienen que respetar y sujetarse a la política de seguridad nacional
que tiene los Estados Unidos. Los países que buscan acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos deben cumplir más que criterios económicos y de comercio, si pretenden ser elegibles. Como mínimo, estos países deben cooperar con los Estados Unidos en su política exterior y en sus metas de seguridad nacional. Negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos no es algo a lo que alguien tenga derecho. Es un privilegio. 7 inches tall, she stands on the threshold of fame and fortune. Este privilegio para entrar en el TLC significaba para Costa Rica abandonar una antigua declaración de neutralidad en conflictos armados para unirse a la lista de la coalición contra Irak. El presidente de Costa Rica, el doctor Abel Pacheco, tuvo algunos problemas para justificar esa participación. Su principal argumento era advertir sobre un evidente ataque nuclear de Irak contra nuestro país. Imaginamos el alto grado de presión que don Abel debía estar recibiendo cuando en sus declaraciones parecíamos estar escuchando a un general y no a un psiquiatra. Brinca la sangre, vibra la suerte, brazo y bolillo tiemblan de emoción. Y las sonadas, frutas solernas, marcan el ritmo de mi corazón. Quiero abrazarte, morena mía, ahora que todo es una soñación. Porque nos canta para alegría y volvemos a su ilusión. Bueno, yo diría que esta cita es una cita muy curiosa y muy misteriosa, ¿no? Es decir, que viene de un costarricense, eso es inusual, ¿no? Y que viene del presidente costarricense es todavía más inusual, ¿no? Es más, es decir, es casi un poco grotesca esta cosa de que uno no puede tomarla en serio esto. Pero Costa Rica portaba de hecho algo más que un nombre en una lista a las milicias estadounidenses. Desde antes de la guerra, trabaja en las zonas francas del país una de las 3 sucursales de la empresa estadounidense REMEC, que aunque oficialmente produce circuitos para radiocomunicación, han surgido algunas inquietudes por el uso que se les da. Tiene una rama que se dedica a lo que llama la defensa y lo espacial, ¿verdad? Esta rama fabrica los mismos dispositivos, pero para dirigir o teledirigir misiles, ¿verdad?, que van en los helicópteros Apache, en los aviones F-17 y F-18, entre otros. Entonces, por ejemplo, un contrato para utilizar su producción en misiles aire-aire le fue otorgado en el año 2003. Estamos hablando de la guerra en Irak. Impact. Oh, dude. Costa Rica ya es entonces parte de la producción mundial de armas. Luchando contra esto, en el año 2003, un grupo de diputados, grupos civiles y religiosos solicitaron a los negociadores del TLC la prohibición en el tratado de producir o comerciar armamento militar en Costa Rica. Se trató de que se escuchara esta voz también en las negociaciones, pero fue infructuoso. Entonces, tal y como está el tratado hoy día, no hay ninguna clase de restricción para que empresas de este tipo vengan a Costa Rica. Pero no solo no aparecieron estas restricciones, sino que en el TLC se terminó incluyendo todo tipo de armas de guerra como objeto de comercio. Así, el tratado asegura cómodos precios para la compra de tanques, buques de guerra, lanzacohetes, lanzatorpedos y hasta lanzallamas. Llama la atención que los negociadores facilitaran la compra de lanzallamas, un arma que hasta donde sabemos solo puede usarse de manera ética para matar monstruos con propensión a la violencia.
uno puede hacerse la pregunta de para qué se negociaron precios de armas de guerra para un país sin ejército. ¿Será que la industria de la guerra también busca nuevos mercados? ¿O será que la riqueza del libre comercio necesita ser custodiada de algunos cuantos que no van a beneficiarse de él? Me parece poco serio que haya sido hecho de esa forma, como informal, como que hubiera llegado a una pulpería y entonces le dice a los que están ahí, a los clientes, vamos a hacer esto. Eso hubiera meritado realmente una posición de haber convocado los medios de prensa, como lo hace un país serio, como lo hace un mandatario serio en asuntos tan delicados como lo que significa apoyar a un país en una guerra. A pesar del malestar del pueblo de Costa Rica por el apoyo oficial del país a la guerra de Irak, por esas épocas nuestro gobierno tenía en la cabeza cosas más importantes que la paz mundial o la muerte de personas inocentes. Depositando su confianza en la embajadora de Asuntos Comerciales con Estados Unidos, Anabel González, el ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, y otros 6 negociadores conocidos por sus amigos como el Dream Team, nuestros líderes se concentraron durante todo el año 2003 en cerrar lo que se anunciaba como un jugoso trato con el país agresor, los Estados Unidos, en un admirable esfuerzo por sacarnos del tercer mundo, aunque esto hubiera significado vender nuestra paz. El trato se llamaba Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, o CAFTA por sus siglas en inglés. Finalmente, tras 12 meses de negociación, en menos de lo que crece una mata de banano, un documento de 3.000 páginas fue firmado el 25 de enero del 2004, solo esperando ratificación en la Asamblea Nacional. No había salido gratis. Tras una visita de Robert Selig el 1 de octubre del 2003, el presidente Abel Pacheco cedía el emblemático sector eléctrico nacional. Y solo 6 días después, Costa Rica anunciaba triunfalmente que se retiraba del grupo de los países pobres, el G20. Poco importaba que las Cortes Nacionales declararan ilegal la guerra y ordenaran pedir a Estados Unidos retirar el nombre de Costa Rica de la lista de la coalición. Ya el beneficio estaba hecho, y el presidente podía declarar en el Tico Times que nunca había apoyado ninguna guerra. Definitivamente, parecía que Costa Rica le había apostado al bando ganador. Por desgracia, para julio del año 2004, se empezaron a conocer los detalles de lo que se firmó, pues los temas de las negociaciones se mantuvieron fuera del conocimiento público por una cláusula de confidencialidad solicitada por los Estados Unidos. Algo de la información desclasificada no agradó demasiado a don Abel, quien quizás se sintió traicionado. El presidente decidió entonces postergar el envío del tratado al Congreso, en donde tendría que ratificarse para su entrada en vigencia. Como era de esperar, esto originó una leve molestia en el sector empresarial. Unas semanas después, los principales integrantes del equipo negociador renunciaban, aduciendo otros motivos. Ahora todo se veía muy confuso. Por lo visto, los buenos tiempos con Mr. Bush habían quedado atrás, y ni siquiera los consejos que el presidente pidió sobre el tema a alguien que en los últimos años había pasado más horas en el espacio que en Costa Rica, sirvieron mucho para poner las cosas en perspectiva. Pero para octubre del año 2005, a nuestro presidente le dio miedo quedar como un tonto. No me vas a seguir agarrando de tonto, de chancho, para hablar en tico. Así es que vamos a cambiar esto. Voy a mandar el TLC. Ahora bien, todo esto demuestra que la economía internacional es demasiado compleja como para evaluarse en las categorías de lo correcto o lo incorrecto. Por eso le pedimos que usted, que nos está viendo ahora, reconozca que no está del todo preparado en el tema,
y nos acompaña a través de 5 fáciles lecciones para comprender la Costa Rica del mañana, la Costa Rica de los tratados comerciales, la Costa Rica de los niños norteamericanos, la Costa Rica de los siervos menguados. El TLC es un tratado entre Estados Unidos, 5 países centroamericanos y República Dominicana, que intenta garantizar nuevas ventajas al comercio internacional entre estos países, o como son llamados indistintamente en el TLC, las partes. Sin embargo, por la forma en que ha sido hecho, la ratificación de este tratado significaría para la vida de los costarricenses un cambio tan grande como el de redactar una nueva constitución política. En especial, se otorgarían enormes privilegios a los sectores privados para convertir a Costa Rica en un soñado y colorido carnaval empresarial. Privilegios que irían mucho más allá de lo que en el año 2000 suponía la combatida Ley de Privatización del Instituto Costarricense de Electricidad, o el Combo de Lisa. O más allá de lo que representaba el proyecto de minería para la extracción de aluminio por parte de la empresa estadounidense Alcoa, que dio pie a numerosas manifestaciones estudiantiles. Sin embargo, en abril del año 2005, salimos a las calles para saber cuán informados estaban los costarricenses sobre el TLC. Para mí la cuestión del TLC, para serle franco, no entiendo nada. No sabemos mucho de eso, digamos las intimidades de ese Tratado de Libre Comercio, no las sabemos. La verdad es que, ¿para qué mentirte? No entiendo nada de eso. Yo creo que uno no puede opinar si uno no sabe, no conoce del tema, ¿verdad? Según una encuesta realizada por la empresa Sid Gallup para el periódico La República en febrero del 2005, el 56% de los costarricenses afirmaban desconocer de qué se les hablaba cuando se les preguntaba qué es el TLC. Además, encontramos que quienes estaban a favor no parecían tener argumentos muy convincentes. Es como oponerse, por ejemplo, a la Edad Media. No se tenía que suceder en la Edad Media, es igual ahora. Yo lo apoyo, porque no soy comunista. Pero le advierto a los Estados Unidos que pongan sentido y conciencia sobre la gente del pueblo de Costa Rica. Aunque había que reconocer que la gente estaba un poquitín más informada que el año anterior. ¿Tú sabes qué es el TLC? ¿El TLC y el Tribunal Supremo de Elecciones? Definitivamente había una seria falta de comunicación. Pero no se les podía echar la culpa. La información dada por el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, en los grandes medios de comunicación ha sido cualquier cosa menos precisa o realista. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los 500,000 empleos del sector exportador que estaban en riesgo si no se aprobaba el TLC y que nunca se volvieron a mencionar? Ese número de los 500,000 empleos famosos que mencionaba los líderes del Ministerio de Comercio Exterior anteriores, se refieren a 500,000 empleos directos e indirectos relacionados con todo el sector exportador en su conjunto. Y pensemos que el sector exportador no solo exporta a los Estados Unidos, exporta a Centroamérica, que es nuestro segundo mercado, a Europa y a terceros mercados, Asia, etc. En definitiva, los empleos directos e indirectos que se relacionan a regímenes especiales de exportación a los Estados Unidos son 93,000 empleos directos e indirectos. Un estudio de Procomer dice que empleos directos son 65,000 empleos ligados a regímenes de exportación unilaterales a los Estados Unidos. ¿Cómo explicar tanta audacia? Quizás para el COMEX hasta la verdad podía comprarse con los 1,000 millones de colones que consiguió para gastar en propaganda a favor del TLC.
Otros recursos aparecieron después de que todos los negociadores del tratado renunciaron a sus puestos públicos en el COMEX y fundaron un grupo privado llamado Por Costa Rica. Por Costa Rica ha logrado financiar una campaña larga y costosa a favor del TLC. Para todos es bueno. Da curiosidad saber de dónde salieron estos recursos, aunque la pregunta del millón sería: ¿cuándo es que los intereses de los negociadores por el TLC dejaron de ser públicos y se convirtieron en privados? Déjenos aclararle que no queremos negar el valor potencial que tienen los tratados de libre comercio como instrumentos de desarrollo, ni siquiera la importancia de Estados Unidos como socio comercial, aunque ciertamente no quisiéramos ver más documentales de Bananilandia en el futuro. Más bien, el primer problema que vemos con este tratado es que de él no se pueden esperar ni siquiera las eventuales ventajas que traería un libre comercio real. El TLC se inspira en la doctrina económica llamada neoliberalismo. Esta doctrina interpreta que la verdadera prosperidad económica se da cuando los estados del mundo no interfieren con el comercio internacional. También sostiene que los servicios deben liberalizarse, es decir, que no deben estar en manos de un estado o controlados por él, sino dejados por sí solos a que se formen según una libre competencia. Técnicamente, el TLC defiende un tipo de comercio libre en este sentido, pero en la realidad practica una cosa muy distinta. En primer lugar, seamos claros en que el Tratado de Libre Comercio no es un tratado de libre comercio, en el sentido de que lo que se hace es administrar el comercio. Es otra forma de administración del comercio. Por eso tenemos un tratado que tiene tantísimas páginas, que tiene 22 capítulos con 3 anexos. La parte estrictamente comercial de este tratado en realidad se circunscribe a los capítulos 3 al 8, que en sí no representan ni el 10% del tratado. Si fuera un tratado de libre comercio, sería una cosa muy simple, donde se dice: a partir de este momento se permite el libre comercio de bienes, servicios y factores de producción entre las partes contratantes. Media página y con eso tendríamos un verdadero tratado de libre comercio. ¿Será tan libre un tratado que hasta prohíbe la producción de whisky fuera de Estados Unidos? ¿O que prohíbe el comercio de productos agrícolas con organizaciones no gubernamentales que son las que más favorecen a los productores humildes? Pero lo más importante es que el CAFTA parece violar los principios más básicos del libre comercio. El TLC ciertamente elimina una herramienta importante que permite a un Estado controlar los precios, a saber, los impuestos, también llamados aranceles. Los impuestos son el dinero que una compañía debe pagar para que sus productos puedan ingresar a un país. Cobrando impuestos, un Estado puede mantener caros los productos extranjeros a favor de sus propios productores. Una de las funciones fundamentales del TLC es establecer plazos para ir eliminando impuestos de casi todos los productos de comercio hasta llegar a su desaparición total. Sin embargo, el tratado permite otra forma de control de precios, que son los subsidios. Los subsidios a la producción son el dinero que un Estado rico regala a sus productores para que produzcan con pocos costos. Con esta ayuda, esos productores pueden darse el lujo de vender baratos sus productos y aún así obtener ganancias. Dando subsidios, un Estado puede mantener baratos los precios de los productos de su país. De hecho, mediante la firma del llamado Farm Bill o Ley de Protección de Granjas, en el año 2002, Estados Unidos incrementó sus subsidios directos a $180,000 millones en 10 años.
Con esta ayuda millonaria que no tienen los productores de Centroamérica y República Dominicana, los productores estadounidenses pueden desplazar fácilmente la competencia de nuestros países gracias a esos precios bajos. Como explicaremos más adelante, no piense ingenuamente que esto se traduciría en precios bajos definitivos para nuestros consumidores. El resultado es un falso tratado de libre comercio, con el que Estados Unidos parece decir: hagan lo que decimos, no lo que hacemos. Nuestros negociadores no pusieron suficiente énfasis en controlar esta desigualdad, según opina un entendido en tratados de libre comercio, el jefe de negociación del TLC Costa Rica-México, Renzo Céspedes. En donde un país que no provea subsidios equivalentes a su producción para poder competir en un mercado abierto con otro país, sencillamente va a ver desplazada su producción. ¿Por qué? Porque los subsidios le dan una ventaja comparativa al otro productor, al competidor suyo, que definitivamente usted no tiene una fórmula mágica para poder alcanzar si usted no tiene acceso a un subsidio equivalente. Entonces eso plantea una situación asimétrica que, al contrario de lo que dice la teoría del comercio internacional, es decir, en lugar de darse a favor de la parte más débil, se da a favor de la parte más fuerte. En el caso de México, por ejemplo, le puedo citar: hay hoy en día una dirección de prácticas comerciales internacionales para controlar todo lo que son prácticas de comercio desleal y cláusulas de salvaguarda. Esa unidad solamente tiene 120 funcionarios de alto nivel trabajando permanentemente al servicio de la producción exportadora y de la producción nacional del mercado local mexicano. Nosotros no tenemos 2 funcionarios en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en este tema. Como se ve, las grandes empresas sostienen su gran crecimiento por ayuda millonaria y no por competencia pura. El TLC no hace nada para proteger a las pequeñas empresas de esta desventaja desproporcionada, de tal manera que las reglas del juego de este tratado son totalmente injustas desde un punto de vista de competencia real. Cuando habla de competencia, uno piensa en una gran cantidad de oferentes donde ninguno de ellos es lo suficientemente grande y poderoso como para poder influir en el precio. Los productores más pequeños, llámese agrícolas, llámese industriales, van a tener dificultades. Van a tener dificultades porque van a tener que competir sin ningún tipo de respaldo estatal, ningún tipo de protección, frente a empresas muy poderosas que inclusive están en capacidad de, para entrar al mercado costarricense, utilizar prácticas desleales de comercio, y donde las posibilidades reales de enfrentar esas prácticas desleales de comercio a través de reclamos ante la OMC o paneles de solución de controversia realmente son muy remotas. La filosofía neoliberal desde luego se opone a los monopolios. Sin embargo, la realidad lo que nos demuestra es que los monopolios existen. Al contrario, cada día más vemos cómo las grandes corporaciones se unen entre ellas, se producen estas megafusiones. Esa es la realidad, que se contradice desde luego con los planteamientos neoliberales, pero las cuales los planteamientos neoliberales de alguna manera se hacen de la vista gorda en cuanto a estas situaciones. Los subsidios culminan en beneficios enormes a grupos cada vez más reducidos de corporaciones. Así, la mencionada Ley de Protección de Granjas estadounidense favoreció a las grandes empresas como Kraft Foods o Kellogg Company, al dejar que la 10ª parte más poderosa de los productores de Estados Unidos se llevara 2/3 del total de subsidios. Todo esto significa que con el TLC pasaríamos en varios sectores de un monopolio público a un monopolio privado. O sea, pasaríamos de un control total de precios de una empresa pública al control total de precios de una empresa privada o unas cuantas empresas privadas. Le aseguramos que en el fondo el TLC se parece más a una repartición negociada de antemano que a una libre apertura a la competencia, lo cual nos lleva a otra pregunta. If these people haven't got dollars to pay us with, why should we send good American stuff out of the country without getting something useful in return? Para Estados Unidos, el TLC representa un crecimiento económico mínimo.
En cambio, lo que tiene de atractivo para él es crear una nueva forma de legalidad internacional a favor de las grandes empresas, que se brinque los procesos democráticos. Porque no se firmó un tratado comercial, lo que se firmó fue la modificación del Estado costarricense porque no lo habían podido lograr. No lo pudieron lograr con la ley del combo, no lo pudieron lograr con un montón de leyes que están ahí haciendo fila en la Asamblea Legislativa y que no hay voluntad, ni tampoco los costarricenses vamos a permitir que las pasen. Entonces, ¿qué aprovecharon? Aprovecharon la escala o el escalafón jerárquico o el orden jerárquico de las leyes en Costa Rica para pasarlos. ¿Por qué? La Constitución establece que el máximo órgano jurídico del país es la Constitución. Por debajo de la Constitución siguen los tratados internacionales debidamente ratificados por la Asamblea Legislativa. Debajo de esos tratados continúan las leyes, luego los decretos, los reglamentos y todas las disposiciones que saca el Poder Ejecutivo. Entonces, ellos no pudieron modificar las leyes que establecen el Estado costarricense tal y como lo tenemos. Entonces, buscar una forma de que a través de un tratado de libre comercio destrozar todas esas leyes de un solo golpe. En efecto, el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica establece que los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes. Esta movida era inevitable. Las corporaciones ya son en algunos aspectos más poderosas que los países. Así, de las 100 economías más grandes del mundo, 51 son corporaciones y solo 49 países. General Motors es más grande que Dinamarca. Sony es más grande que Pakistán. Y Nestlé vende en un año más del doble de toda la riqueza producida en Costa Rica en el mismo periodo. Para establecer su poder, las corporaciones iniciaron un proceso de destrucción de la soberanía de los países, sobre todo de los más pobres. El TLC resulta ser la culminación de un proceso lento en este sentido, en lo que podemos describir en 7 fáciles pasos como... Y bailémonos al tercer mundo, ¿ah? El paso 1. Los países del primer mundo les exigen a los del tercer mundo que bajen los impuestos de entrada de alimentos que produce ese tercer mundo. Esos mismos alimentos, producidos con subsidios primermundistas, entran al tercer mundo a través de grandes corporaciones transnacionales. A esta exigencia se le ponen nombres ejecutivos, como Consenso de Washington o programas de ajuste estructural. Paso 2, azuquita. Estos productos inundan los mercados del país tercermundista, haciendo que los precios bajen y muchas personas crean que el primer mundo está lleno de buenas intenciones. Paso 3. No obstante, los productores tercermundistas locales se van a la ruina, pues no pueden competir contra los subsidios primermundistas. Paso 4, ¿cuál es paso 4? ¿Ah? Las compañías transnacionales se aprovechan de esto, formando monopolios extranjeros que suben los precios a su antojo. Paso 5. Cuando por estos precios altos el país tercermundista se queda sin plata para comprar los productos que antes producía, debe pedir préstamos a amigables organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, cuyos presidentes, por cierto, son impuestos por los países primermundistas. Hacemos paso 6, paso 6. Como el país tercermundista no puede pagar los altos intereses de esos préstamos, que no están hechos para pagarse, los países primermundistas empiezan a presionarlo para que dé concesiones a sus empresas, de modo que éstas se puedan llevar gratis los recursos naturales del país y exploten a su sector laboral. ¿Cuántos pasos son, mi hermano? Son 7. Finalmente, para evitar embarazosos casos de corrupción transnacional, a esta presión se le da carácter legítimo mediante la firma de los así llamados tratados de libre comercio, que legalizan y hacen obligatorias las políticas de quitar impuestos del paso 1, de modo que se reinicia el ciclo de dependencia del primer mundo. Sabor. Todo esto es importante de entender, puesto que un argumento muy utilizado por los defensores del TLC es que la llegada de los bienes subsidiados favorece al comprador local del producto más consumido, que en Costa Rica sería el arroz. El arroz es el principal producto de la canasta básica, es el principal producto que comen los pobres de este país. Por lo tanto, ese producto debería entrar sin pagar aranceles a este país para favorecer que las personas de menos recursos puedan comprar arroz mucho más barato. Pero estos precios, inicialmente bajos, son una carnada de las transnacionales tendida para eliminar la competencia local y luego poner los precios a su antojo. Por ejemplo,
En México, tras la firma del NAFTA, o Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, por sus siglas en inglés, llegaron las transnacionales alimentarias Archer Daniels y Cargill a acaparar el mercado del maíz. El resultado fue que, desde entonces, el precio de las tortillas de maíz ha subido un 300%. No se espera algo muy distinto con el arroz en Costa Rica. A pesar de todo, las corporaciones todavía deben someterse a las decisiones políticas de los estados. El interés con el CAFTA es experimentar con países pequeños un sistema de dominio totalmente legitimado de las corporaciones sobre la sociedad civil. Así, el CAFTA va mucho más allá de lo permitido por la Organización Mundial del Comercio, la organización mundial que dicta las reglas generales para favorecer el libre comercio internacional. Más que reglas, el CAFTA impone una especie de saqueo legal por todos los derechos abusivos que otorga las corporaciones y que en muchos casos no da ni siquiera la OMC. Por ejemplo, las empresas pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las empresas. Además, si una empresa pierde una cantidad de dinero por culpa del Estado, lo puede demandar por montos muchísimo superiores que los que perdió. Y eso sí, si una empresa incumple la ley de un Estado, el TLC dice que es el Estado el que es castigado por no hacerla cumplir, no la empresa infractora. En caso de crisis económica, el Estado no puede evitar que las empresas se lleven sus inversiones y empeoren la crisis. A las empresas se les permite registrar comercialmente especies de plantas y animales en Centroamérica, una zona que posee la mayor concentración de especies de vida en el planeta. Los estados no pueden tratar nunca mejor a las empresas de su país que a las extranjeras. Y si una empresa recibiera un trato especial en un determinado país, todos los demás estados firmantes estarían también obligados a dárselo en los suyos. Pero lo peor es el artículo 9.14, en donde el TLC se atreve hasta a poner el comercio como el valor supremo, por encima incluso de la vida humana. Ninguna disposición de este capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte o mantenga medidas que sean necesarias para proteger la salud o la vida humana, animal y vegetal. Pero eso sí, siempre y cuando dichas medidas no se apliquen en forma que constituyan una restricción encubierta al comercio entre las partes. O sea, según este tratado, su vida, la de su familia y la de su mascota pueden ser sacrificadas y con ello se preserva el comercio internacional. El mundo del TLC es un mundo del revés. Para él, las corporaciones no solo tienen derechos semejantes a los de las personas reales, sino que se vuelven seres de calidad superior que los ciudadanos de los estados. No se extrañe que en el futuro su estado tenga que tratarlo como un animal, solo para defender la falsa humanidad de las corporaciones. Sus derechos nacionales no lo ayudarán mucho. En la política mundial que dibuja el TLC, los estados nacionales se verán sistemáticamente obligados a no ser patrióticos. Como cualquier cosa que tenga que ver con comercio, el TLC no es tan bueno como lo presentan. Veamos unas pequeñas exageraciones que se han hecho sobre sus ventajas. Sí, ojalá que de aquí a eso ya esté aprobado el TLC. ¿Y de qué nos sirve? ¿Cómo que de qué? Si lo aprueban, van a establecerse más empresas en Costa Rica y generar muchos empleos. Costa Rica ya exporta casi todos sus productos a Estados Unidos sin impuestos o con impuestos mínimos, gracias a acuerdos pasados. Y lo que esto significa es que las iniciativas para que empresas nacionales o extranjeras exporten desde Costa Rica a Estados Unidos ya existen el día de hoy, y de hecho han existido desde hace 20 años. Los millares de empleos extras simple y sencillamente no aparecerán. La razón es que en su mayoría ya llegaron. Estados Unidos es un mercado abierto para nosotros. Y por lo tanto esa inversión que vino a Costa Rica para aprovechar ese acceso a mercado ya está en Costa Rica y generó los empleos que tenía que generar. Lo que ha generado
son 35.000 empleos en 25 años. Es decir, lo que ha generado esa inversión extranjera que hemos atraído en 25 años de tener abierto el mercado estadounidense, exactamente lo que el tratado nos propone con relación a esta materia, ha sido el 2.5 del total de la población ocupada en el país. Figúrese que inclusive un estudio publicado recientemente por la CEPAL dice que en total el Tratado de Libre Comercio generará 30.000 empleos para toda la región centroamericana. Pensemos que más o menos 30.000 empleos es lo que Costa Rica genera hoy día en un año. Dos terceras partes de las exportaciones desde Costa Rica a Estados Unidos entran con bajos impuestos por un régimen que da ese país a todos los productores del mundo y que no se va a cambiar TLC o no TLC. Es por esta vía que entran productos claves de Costa Rica, como banano o café. Una quinta parte de las exportaciones desde Costa Rica a Estados Unidos entra por un régimen de bajos impuestos distinto, llamado Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que supuestamente se puede eliminar en cualquier momento. Pero esto tampoco es cierto. Esta iniciativa se convirtió en ley en 1990, así que no vence, ni el presidente de Estados Unidos puede eliminarlo sin permiso de su Congreso. No queremos decir que Estados Unidos no se atreva a hacernos daño. La administración Bush ya nos retiró $500,000 en ayuda porque nos negamos a que los soldados estadounidenses que cometan torturas no respondan ante las cortes internacionales. Y en su tradición de golpear a los más débiles, la ayuda millonaria que nos retiró era la destinada a apoyar programas para los discapacitados. Pero sucede que casi la mitad de las empresas que exportan desde Costa Rica hacia los Estados Unidos, mediante la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, son estadounidenses. Hablamos de empresas tan influyentes y poco discapacitadas como Dole o Del Monte. Nos quieren convencer de que si no aprobamos el TLC, todas las empresas se irían huyendo a otros países del área. Esto no es cierto, porque las ventajas que dan los tratados comerciales no son los únicos motivos por los cuales las empresas se instalan en un país. El caso de Intel es posiblemente un caso típico en el cual una de las opciones de Intel era irse a México, que ya en ese momento tenía aprobado un tratado de libre comercio desde el año 94. Y sin embargo fueron otras razones las que motivaron a Intel venir a Costa Rica. Aun y cuando los salarios mínimos de Costa Rica son el doble de los de El Salvador y casi 3 veces los del promedio de los otros países del área. Cosas como la estabilidad social o la mano de obra calificada son de primordial importancia para las empresas, o por lo menos para aquellas interesadas en establecerse a largo plazo y cumplir las garantías sociales. Vieras que Carlos, el supervisor, me dijo que con el TLC habrá más pedidos y vamos a vender más, o sea, nos va a ir mejor. Los grupos pro-TLC hablan siempre en primer lugar del sector textil como ejemplo de una industria necesitada del tratado y que da muchos empleos a trabajadores humildes. Por supuesto, resulta más conmovedor ver una marcha de madres solteras que fabricantes de software u oficinistas uniformados. Sin embargo, se ha ocultado mucha información sobre el tema. La pregunta aquí es, ¿los empleos relacionados con la maquila textil están en peligro? Por supuesto que están en peligro. ¿Están en peligro por la no ratificación del Tratado de Libre Comercio? No. Están en peligro porque vence el régimen de cuotas al cual nos amparamos y vamos a tener que empezar a competir en igualdad de condiciones con China. China es uno de los principales productores de textiles y solo tengamos este dato en mente. El salario por hora en China es de 30 centavos la hora. En Costa Rica, el salario por hora ronda entre $1.49 y $1.89. Es decir, es absolutamente imposible competir contra la maquila textil en China, de forma tal que a nosotros nos ha parecido que es un espejismo lo que se está queriendo hacer o plantear sobre todo para las mujeres que trabajan en la maquila textil, de hacerles creer que sus puestos de trabajo están seguros con el Tratado de Libre Comercio. Con esto en vista quisimos averiguar qué opinión tenían los trabajadores del sector textilero.
Sin embargo, nos fue un poco difícil entrar a muchas textileras nacionales. Por ello preferimos infiltrarnos de incógnito en una de las actividades pro-TLC, organizadas por un grupo pro-comercio llamado Actuar, para trabajadores de varios sectores considerados ganadores. La verdad, estaba todo muy bien organizado y hasta impermeables se repartieron para no echar a perder los trajes de los oficinistas. En la actividad, los textileros parecían dar un apoyo sincero al tratado, pero nos dijeron que toda su información venía más que nada de las capacitaciones que en sus fábricas había realizado Actuar. Tuvimos 2 capacitaciones. Y de último tuvimos un taller que ya fue para concentrarnos más. ¿Cómo los asesoraron? ¿Los mandaban a charlas? Sí, de hecho mañana tenemos una charla también. Nos prepararon en esa cuestión acerca del Tratado de Libre Comercio, lo que teníamos que hacer con la manifestación. El TLC representa oportunidades de empleo para todos. El tema de estas capacitaciones parecía haberse centrado en una presentación muy optimista de la entrada a la competencia. Yo pienso que la competencia es buena porque eso nos hace más eficientes y nos hace ser competitivos a nivel mundial también. Se habla de ser competitivos, se habla de excelente calidad, de integridad. Para ser competitivos, ya sea con TLC o sin TLC, tenemos que ser altamente competitivos, ¿verdad? Las respuestas eran sospechosamente parecidas y algunas veces los trabajadores parecían necesitar de un momento para recordar lo que se les había dicho o lo que se les había dicho que dijeran. Y tenemos la oportunidad de competir con muchos países del mundo, para lo cual estamos preparados. Sospechamos que en las charlas nadie les dijo que para que una empresa sea competitiva tiene que mantener salarios insignificantes. Ni parecían haberles advertido bien sobre la industria china. Sí hay mucha competencia china, pero igual nosotros tenemos que trabajar mejorando la calidad y mejorando nuestra producción para dar una buena competencia, ¿verdad? Si el TLC no se aprueba, pienso que va a ser un problema. De hecho, va a ser un problema con los chinos o sin los chinos si no hay TLC. Esta es la fábrica de prendas íntimas Loable, en San Joaquín de Heredia, con más de 30 años de producir en Costa Rica. Su dueño, Mike Canavati, nos explicaba que este taller había sido ocupado por más de 300 empleados, pero que había tenido que irlos despidiendo poco a poco por la competencia china. Poco después, la planta cerró operaciones en Costa Rica. ¿Los chinos pueden vender barato por los salarios? El chino trabaja por un plato de arroz. Yo estuve 3 viajes en China. Yo vi fábricas, vi la gente. Trabajan por la comida en China. Un bikini que le venden a 200, 300 colones. Pero mi bikinis me cuesta 300 colones solo el hilo. El hilo fino, el cono me cuesta $15. Al chino vale 30 centavos. Esa es la diferencia. Puede ser 3 años más para que coman en el mercado los chinos. Get set. En fin, es cierto que hay sectores ganadores, pero para no mentirles, por lo general son los que están muy bien apadrinados. Hay ciertas empresas que tendrían alguna ventaja. No es casual que ciertos políticos, incluso que apoyan el TLC, están vinculados económicamente a esas empresas, ¿no? Como la empresa Taboga, ¿no? Caña dulce pa' moler, cuando tenga mi casita, oh qué suerte tan bonita, oh qué suerte tan bonita, que pa' mí tendrá que ser. Y con respecto a lo que perdemos, los defensores del TLC no mienten, sencillamente prefieren no hablar. Digamos, para Comex no hay sectores perdedores. Claramente no nos gusta, o sea, a ver, hay sectores para los que el impacto tal vez no va a ser el mismo, porque nosotros sabemos que hay sectores de nuestra economía que no son igual de competitivos que otros sectores, pero tal vez definirlos como perdedores es algo que, por lo menos aquí no nos gusta ponerle ese título a un sector en particular. Es imposible para nosotros darle a usted una visión completa de las implicaciones negativas que va a traer el TLC. Permítanos por lo menos decirle algunas de las cosas que perderíamos por ratificarlo.
Tal vez lo fundamental y la principal preocupación que se ha manifestado es con relación al empleo, ¿verdad? Porque es realmente lo que le permite a la gente acceder o no a la distribución de la riqueza. Prefiero no gastar las baterías haciendo cálculos de cuánto se pierden. Prefiero que pase el tratado y empezar a ver cuánto se ganan. Que yo sepa, cuando salió a la luz pública un cálculo de COMEX de cuánto se podrían perder con el TLC. Bueno, que está en riesgo, ni menos digamos que se pueden perder, ¿verdad? No, que está en riesgo si se aprueba el TLC. O sea, si se aprueba el TLC... Digamos, que está en riesgo si no se aprueba, más bien. No, sí, o sea, la pregunta es ¿cuántos estarían en riesgo si se aprueba? Es decir, hay sectores sensibles que obviamente sí. A mí me extraña que la NEP y ellos no nos hayan hecho eso. Y estos cientistas como Henry Mora, a mí me extraña, debe ser que no es tan sencillo, ¿verdad? Valorar eso. Por lo que dicen los defensores del TLC, pareciera que los únicos trabajos en riesgo por la ratificación o no del tratado son los relacionados con la producción de bienes de exportación a Estados Unidos. No obstante, parecen olvidarse de los empleos que dependen del comercio entre los costarricenses. Lo cierto es que la mayoría de los empleos dependen del mercado nacional. De hecho, el sector no exportador representa el 70% de los empleos costarricenses. Esto significa que cuando entren productos estadounidenses que también son producidos en Costa Rica, gran parte de los productores costarricenses se irán a la ruina. Lo mismo sucederá con muchos profesionales del área de servicios. Aunque no es fácil poner números, estamos hablando de varios cientos de miles de comerciantes y funcionarios nacionales de varios sectores, que sin saberlo se ven amenazados por el TLC. Una cifra mucho mayor que los aproximadamente 90.000 empleos directos e indirectos que podrían considerarse en riesgo de no ratificarse el tratado. Esta amenaza es especialmente preocupante para los sectores nacionales que deben competir contra los productos protegidos por Estados Unidos, mediante los mencionados subsidios, y que conforman los así llamados sectores sensibles. Supuestamente, la producción de Costa Rica y de Estados Unidos son complementarias. Cada uno se vende lo que el otro no produce. O como ha dicho nuestro presidente, yo nunca he visto las yucas de Manhattan, ni las piñas de Carolina del Norte. Según este argumento, nadie aquí se verá afectado por ningún producto barato que llegue subsidiado desde Estados Unidos, porque ningún costarricense lo produce. Por ejemplo, el trigo o la soya. Sin embargo, esto solo es parcialmente cierto. Estados Unidos tiene millonarios subsidios de arroz en Missouri, leche en Idaho y ganado en Texas, y todo esto se produce en Costa Rica. Los costarricenses que producen esas cosas serán entonces expuestos a la competencia desleal. Estamos hablando de alrededor de 130.000 productores de sectores sensibles, que a la larga van a perder sus trabajos. Entre los sectores sensibles está también el producto más importante de nuestra canasta básica, el arroz. El sector arrocero fue incluido en el TLC en la última ronda de negociación, dando 20 años de plazo antes de permitir la entrada sin ningún impuesto de cualquier cantidad de arroz desde los Estados Unidos. A altas horas de la noche fue comunicada a la delegación costarricense de que el tema de arroz no iba a poder excluirse del tratado por las presiones que se tenían desde los Estados Unidos y que la presión era muy alta por no excluir arroz, porque arroz se había declarado como un producto estratégico y así lo declaró la Federación de Industriales del Arroz de los Estados Unidos. Lo que preocupaba a los arroceros no era, sin embargo, la competencia, sino las prácticas desleales de comercio. Si fuera competir de productor a productor, llámese norteamericano, llámese centroamericano, no tenemos ningún miedo, somos competitivos, pero no es de productor a productor, sino es contra capital. Ellos pueden producir caro y vender barato. Y nosotros sí tenemos que decirle a los costarricenses, a los arroceros, a los que están en el proceso de la negociación, que el arroz fue el gran perdedor en el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio.
Pues bueno, la opinión de los mismos productores es que contra miles de millones en subsidios no hay 20 años que valga. Y de lo que estamos hablando casualmente es de una muerte lenta. ¿Por qué brincan los arroceros entonces? Porque se sacaba el negocio en 20 años. Porque en 20 años sí, después de 20 años, cualquiera puede importar arroz sin pagar aranceles. El arroz es el alimento más consumido en Costa Rica, de cuya producción dependen más de 60.000 empleos para 1.300 familias. No importa cuántas bendiciones este párroco le eche a los arroceros, este y otros sectores están condenados a la desaparición. Al ritmo que tenemos de apoyar a nuestros productores, no sería raro que esta flamante implantadora de arroz fuera un eje de la producción nacional dentro de 20 años. Solo con una lógica de gladiadores, puede decirse que ponerle plazo a la muerte de un sector es contribuir a la competitividad del mismo. Y no hay que pensar que la producción nacional se verá afectada solo al final de esos plazos. Primero, el punto de partida en muchos casos del arancel es muy bajo. Por poner un ejemplo, en el caso de la carne de res, el punto de partida para bajar el arancel es un 15%. Cuando Costa Rica podría eventualmente haber tenido la posibilidad de aplicar un arancel del 45%, que es el que tiene autorizado en el marco de la OMC. Como si fuera poco, los que diseñaron el tratado incluyeron mecanismos truculentos para brincarse esos largos plazos. Se aprueba una cosa que llaman contingentes arancelarios, que es una cantidad de producto que va a entrar desde el primer año de vigencia del tratado libre de impuestos, es decir, con arancel cero. Entonces se aprueban, qué sé yo, más de 1.000 toneladas de productos lácteos desde el primer año de vigencia del tratado, más de 1.000 toneladas de carne de cerdo, es decir, desde el primer año de vigencia del tratado. Entonces el proceso de erosión de la producción nacional, es decir, por el efecto de la producción importada, se da desde el mismo inicio del tratado, ¿verdad? Del momento en que el tratado fuera aprobado. Para colmo, unos procedimientos que suelen tener los tratados comerciales para que los países puedan reinstaurar en casos de emergencia impuestos que ya habían sido eliminados, llamados salvaguardias, tienen un pequeño matiz en nuestro TLC. La salvaguardia en el TLC tiene un periodo de vigencia específico. El periodo de vigencia está dado por el periodo de grabación arancelaria. ¿Esto qué significa? Una vez que todos los aranceles en el país llegaron a cero, no hay salvaguardia. Es decir, ya cuando los aranceles están en cero, no hay protección posible de los productores nacionales con respecto a las importaciones que vengan desde los Estados Unidos. Noten que los 90.000 empleos directos e indirectos que tal vez se pierdan sin el TLC son incluso inferiores a los 130.000 relacionados con los sectores sensibles, que de seguro se van a perder. Esta destrucción masiva del sector vuelve ingenua la sugerencia de que los campesinos se dediquen a otra cosa. Y vale más que se dediquen a sembrar otra cosa. Bien, una parte de los productores se pudieron pasar a ese sector, eso no da campo para la mayoría del productor. No es que yo quiera decir que exportar es malo, no. La falsa disyuntiva es que para exportar haya que eliminar completamente la producción interna de alimentos, que es donde se centra básicamente el pequeño productor. El pequeño productor yo creo que va hacia la ruina, ¿no? Una parte importante. Lógicamente que eso va a provocar un incremento de la migración rural-urbana, de la pobreza rural. Vamos a pasar un poco a la misma situación que ha vivido México, ¿verdad? Un enorme excedente de población que se va del campo a la ciudad y de las ciudades a Estados Unidos. En el capítulo 16 del TLC se da una restricción a los derechos laborales, quedando reducidos a los mínimos requisitos internacionales. Mucho de lo que en Costa Rica entendemos por legislación laboral, casi todo queda excluido de la definición de legislación laboral de ese capítulo, incluyendo garantías constitucionales, como la seguridad social, como el derecho a las vacaciones, como el derecho de huelga. Eso ni siquiera se menciona. Y como antes también le dije, ni siquiera un trato especial para proteger a las mujeres de la discriminación de que son objeto. El TLC no prohíbe aplicar la legislación laboral nacional, pero el problema es que él quedará por sobre las leyes nacionales y todo posible choque será resuelto a favor del tratado. Según el artículo 20.17, el castigo para un Estado por no hacer cumplir su legislación laboral es el depósito de $15 millones anuales.
el TLC admite que un país puede optar por pagar esta multa anualmente y violar indefinidamente la legislación laboral, casi como si se tratara de un incentivo del Estado a la explotación de los trabajadores. La propiedad intelectual se refiere a una serie de derechos que tienen los creadores de un nuevo producto. Puede referirse a marcas registradas, derechos de autor o, sobre todo, patentes. Con respecto a los medicamentos, esto es importante porque esta protección afecta la posibilidad de crear y vender libremente medicamentos llamados genéricos. Los genéricos son los medicamentos que se producen a partir de la fórmula original de un medicamento de marca, pero que son mucho más baratos y accesibles. El reforzamiento sobre la propiedad intelectual de los medicamentos de marca se hace normalmente mediante la protección de los llamados datos de prueba, que son los datos que debe presentar una compañía para demostrar la eficacia y seguridad de un producto médico o químico. El tratado, por ejemplo, protege en forma mucho más segura los datos de prueba que se llaman y los convierte en información no divulgada, y en ese sentido hace que los patentes de otros productos genéricos entren más tarde al mercado. Hoy por hoy, si usted pone una fábrica para producir medicinas y se encuentra en internet la receta, usted la hace. Y llega al Ministerio de Salud y le dice, esto lo hice con la receta, pongan ustedes el Viagra, ¿verdad? Lo hice con la receta de la gente que hace Viagra. Yo le voy a poner otro nombre. Y el Ministerio de Salud se los inscribe, copiando los datos del otro. El país estaba libre a elegir los plazos en la OMC, pero ahora con el TLC se acordaron plazos de 5 años para medicinas y 10 años para agroquímicos a partir del plazo de registro del producto en el país. Entonces, si aquí llega un medicamento, se registra, por los próximos 5 años no va a haber un medicamento genérico que compita en el mercado. Entonces, por esos 5 años se garantizaron un monopolio de esa molécula. Lo mismo sucede en los agroquímicos, solo que en los agroquímicos le dieron un plazo del doble, 10 años, arbitrariamente. Eso es algo que ni siquiera el equipo negociador de Estados Unidos pudo contestar la razón de eso. Quizás la razón sea que, al modo de ver de las empresas, Centroamérica produce al año más verduras que enfermos. La protección de los datos además se puede duplicar en un caso como el siguiente. Una empresa dueña de la patente registra un medicamento en Estados Unidos, pero no lo hace en Costa Rica. En una cláusula adicional, el TLC le da 5 años de protección en Costa Rica a sus datos de prueba, aún sin haber sido registrado aquí. Antes de que termine ese plazo, la empresa viene a Costa Rica a registrar el producto, acreditándose otro periodo de 5 años extra de protección de pruebas en nuestro país. En total se habrían protegido esos datos por 10 años. Así que el año del que le habla un negociador neoliberal con una pasantía en Harvard no es exactamente el año de 365 días que a usted o a mí nos enseñaron en la escuela. El impacto de los precios es abrumador, es importantísimo, ¿verdad? Las reducciones de precios pueden llegar hasta 100 veces el costo que se reduce en un medicamento original una vez que el genérico entra en competencia. COMEX ha reiterado muchas veces que la caja no va a estar afectada y que los precios de los medicamentos no van a estar afectados. Como les digo, nosotros el año pasado hicimos un estudio con datos reales de la caja con respecto al cuadro básico de medicamentos que ellos tienen, y el resultado fue que no habría ningún efecto nefasto en la caja. Primero que nada, uno tiene que preguntarse si algo impuesto con tanta fuerza, donde el cabildeo multimillonario de las transnacionales ha ejercido su presión y ha resultado en esta imposición, donde los temas no eran negociables, o sea, el tema del plazo de protección de datos de prueba no era negociable en el TLC. ¿Por qué tanto si no tienen ningún impacto económico? Según un estudio del economista Mario de Bandas, en 10 años de compra de medicamentos de marca, la Caja Costarricense del Seguro Social deberá pagar un exceso de más de $200 millones a favor de grandes transnacionales.
Por ejemplo, el precio por cada 1.000 unidades del antirretroviral estabudina usado por los pacientes del SIDA le costó a la caja $3.083 en su versión de marca de Bristol, pero solo $63 en su versión genérica. Estos excesos transformarán inevitablemente el funcionamiento de la caja. La caja no va a poder dar una cobertura universal, donde todos están cubiertos, gratuita y total, donde todo está cubierto, incluyendo todos los medicamentos que un paciente necesite. Los medicamentos van a ser demasiado caros y la caja va a tener que decidir cuáles medicamentos no compra. El hecho de no disponer de genéricos con libertad va a tener un impacto muy grande, ¿verdad? ¿Cuántas vidas va a costar? Eso creo que solo el futuro lo va a saber, lo va a contestar. En los últimos años, algunos países industriales han comenzado a patentar lo último que les faltaba: los seres vivos, especialmente determinado tipo de microorganismos. No obstante, por la presión de muchos países, la OMC, en un párrafo de su acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual, ha permitido una cierta libertad a cada país para establecer sus propias políticas de patentes con respecto a plantas y semillas. Los países desarrollados están tratando de interpretar que esa pequeña frase en donde dice que los países son libres de establecer su propia ley sui generis en materia de variedades vegetales, quiere decir igual a que se afilien o se adhieran a la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales. La Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV, fue establecida en 1961 con sede en Ginebra, Suiza. La UPOV especifica los criterios que permiten patentar una especie vegetal alterada genéticamente. Estados Unidos lo que pide es que si bien si Costa Rica, por ejemplo, no ha aceptado dar patentes, así la patente estricta, patente industrial, que por lo menos se adhiera a UPOV. Con esto nos están limitando totalmente, nos están cortando el derecho de que el país tenga su propia ley realmente sui generis que la OMC, el espacio pequeño que la OMC nos estaba dando. Aceptar los criterios de la UPOV tiene trascendental importancia para Costa Rica, por ser un país agrícola y depender del uso común de semillas. Y en el caso del campesino, bueno, las consecuencias son fuertes porque no se les permite volver a hacer lo que antes se contemplaba como el derecho del campesino, que es la capacidad de los productos de su cosecha puedan hacer con ellos lo que quieran. Incluso los campesinos tienen un sistema científico de mejoramiento de plantas para crear nuevas variedades. Eso está prohibido porque no pueden meterse en los interiores de la semilla. La gente no va a tener que estar pidiéndole permiso y eso significa pagar regalía al productor de la semilla, y que aquí quisiera yo señalar muy enfáticamente que esto significa pagarle la regalía a las grandes corporaciones transnacionales de semillas. A nosotros nos están mandando a sembrar flores y a producir piña y melón, y la comida nos las van a producir Estados Unidos, ¿verdad? Que quieren ser el granero del mundo. Entonces, si lo ponemos en conjunto, propiedad intelectual, el problema de la soberanía alimentaria que nos las están cortando, esto llega a tener un peso todavía más grande, ¿verdad? No se puede ver solo la propiedad intelectual de que cada uno pueda pagarle. ¿A quién le va a pagar? ¿Quién va a tener ese control? ¿Quién va a tener el control de los alimentos? Y si lo referimos también al problema del alimento como arma política, entonces esto adquiere una dimensión muchísimo más grande que muy pocas veces se le dimensiona en las discusiones del TLC. Más que naturaleza, las empresas ven en la diversidad natural de Costa Rica un conjunto de oportunidades económicas. El TLC ha dado una definición tan limitada de legislación ambiental que prácticamente cualquier actividad de explotación comercial del ambiente es permitida. Para el Tratado de Libre Comercio, en ningún momento legislación ambiental, leyes tan importantes en nuestro país como la Ley de Recurso Hídrico, la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad,
y un sinnúmero de leyes, incluso incluyendo ahí la ley de generación eléctrica, la ley de hidrocarburos, el código minería, etc. Por supuesto, no se dejó por fuera de la explotación de nuestra naturaleza a la industria más amenazante para nuestros ecosistemas. Los negociadores dejaron por fuera la posibilidad de que Costa Rica pueda aspirar a un estatus de prohibición de la explotación e investigación en materia de extracción petrolera o de hidrocarburos, porque hay una medida disconforme que sí posibilita la exploración y la explotación petrolera, y como el TLC estaría por encima de las leyes nacionales, si hay una ley nuestra que establece la no explotación petrolera, pero el TLC sí lo permite, entonces rige lo que establece el TLC. Aunque el presidente Abel Pacheco prometió en su campaña presidencial que no entregaría el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, a la competencia privada, cuando llegó al poder pareció darse cuenta de que era más cómodo romper una promesa que una mesa de negociaciones. La presión por eliminar nuestro modelo nacional de energía y telecomunicaciones no viene solo de eventuales competidores privados, sino que es exigida por los mismos organismos financieros internacionales. Pero, ¿qué es lo que asusta del ICE a los grandes representantes del neoliberalismo? Está más claro de que Costa Rica tiene una de las tarifas básicas, por lo menos más baratas del mundo. Por ejemplo, vea usted que en telefonía fija, por ejemplo, Costa Rica, cuando la tarifa básica costaba $4, en Panamá costaba 19 y en Nicaragua valía $20 la tarifa básica de un servicio fijo. En telefonía celular, los precios son también muy bajos en términos del área y del mundo. Si en Costa Rica la tarifa básica ha estado en los últimos años en unos $7, en Panamá ha estado en $12, en Honduras y El Salvador $15, en Guatemala $28 y en Nicaragua $30. Por su parte, en Colombia es de unos $15, en Chile $26, en Venezuela $36 y en España $55. Bueno, esos precios hacen que Costa Rica ocupe hoy día un tercer lugar en lo que es consumo de teléfono celular en el mundo. O sea, solo Estados Unidos con 474 minutos por mes y Hong Kong con 350 minutos por mes superan a Costa Rica con 286 minutos de consumo por mes en lo que es el servicio celular. La calidad del ICE fue confirmada con parámetros internacionales por un estudio de la empresa estadounidense AT&T en el año 2003. Este demostró que el grado de eficiencia del ICE estaba por encima de los servicios de telecomunicaciones privados de muchos otros países. Sin embargo, los negociadores han justificado ceder el sector diciendo que la competencia vendría a mejorar la calidad de los servicios. Tanto seguros como telecomunicaciones son sectores que son clave para la competitividad de los otros sectores económicos. Son clave para el textilero, son clave para el piñero, son clave para los que exportan banano, son clave para Intel. Uno podría preguntarse si Intel habría decidido instalarse en Costa Rica hace 8 años, cuando ni siquiera se hablaba de concretar un TLC, si hubiera considerado tan deficientes los servicios de energía y telecomunicación. Quienes viajan saben que muchas de las quejas de ineficiencia contra el ICE son compartidas, incluso superadas, en muchos otros países de telefonía privada, con la diferencia de que en esos países las quejas por ineficiencia se añaden a las de precios altos. Lo más importante es que el ICE funciona mediante un sistema de cobros más bajos que el costo real del servicio, para el 84% de los usuarios, los correspondientes al sector residencial. Estas pérdidas se compensan mediante el cobro seleccionado al sector empresarial, Internet y la telefonía celular. De modo que esos tres servicios sumados representan un 70% de todos los ingresos del ICE Telecomunicaciones y sobre todo, insisto, son los servicios que producen alguna rentabilidad, que le dejan alguna utilidad al ICE. Utilidad que se aprovecha para precisamente compensar el déficit o las pérdidas del servicio universal, y precisamente esos tres áreas o campos de acción, digamos, los servicios son los que precisamente están siendo considerados apertura dentro del Tratado de Libre Comercio. En un estudio hecho en 1996 por un consultor internacional llamado Doyle Gallegos, se determinó que para generar incentivos en el sector privado, la tarifa básica de telefonía residencial tendría que subir de 1.800 colones a unos 7.000 colones. ¿El resultado? Eso tendría la consecuencia de que un 25.7% de los clientes fijos del ICE desaparecieran. En la mayoría de los países de Latinoamérica realmente se les dijo y se les promete que los servicios
se ponían en competencia para que en competencia, obviamente, supuestamente las cosas se iban a hacer más baratas, y bueno, se les prometió eso y resulta que sucedió exactamente lo contrario. O sea, lo que sucedió fue que los precios aumentaran 2, 3, 4, 5 veces, como antes vimos. En el caso de todos los países de Centroamérica en general, los costos de la electricidad están entre un 70 y un 100% más caros que en Costa Rica. Países donde se han dado aperturas, como en Guatemala, es el 97% más caro del paquete completo de todos los sectores residenciales, es 97% más caro que en Costa Rica. En otros países de Centroamérica, la energía es producida desde hace años por un sector privado y extranjero, que no invierte en proyectos de energía renovable, como agua o viento, sino en estaciones térmicas que trabajan mediante petróleo. A la supuesta eficiencia de este sector privado le va muy mal al comparárselo con la cobertura que tiene el ICE del 97% del territorio nacional, pues en Honduras es del 38%, en Guatemala apenas del 33% y en el resto de Centroamérica promedia un 50%. Es decir, si Costa Rica tuviera el excelente servicio privado que se instaló en Guatemala, solo estaría cubierta un área equivalente a las provincias de Punta Arenas y Cartago. Desde hace más de 80 años, el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, el INS, da una cobertura de los seguros básicos para todos los ciudadanos, tales como el seguro para riesgos de trabajo y gastos médicos, el seguro para vehículos, el seguro para riesgos de cosecha y hasta financia el Cuerpo Nacional de Bomberos. Sin embargo, el TLC obligaría al INS a comportarse de una manera similar que las aseguradoras privadas. Si viene una compañía privada a asegurar riesgos de trabajo, por supuesto que esta compañía va a venir a escoger a cuáles trabajadores asegura. Entonces va a escoger a aquellos trabajadores que tengan pocos accidentes, aquellos trabajadores que sufran poco enfermedades del trabajo. Ejemplo, los oficinistas, los jefes, el personal ejecutivo, la gente que te trabaja en atención en recepcionistas, secretarias. En cambio, los trabajadores que más accidentes sufren, por ejemplo, los que trabajan en talleres, los que trabajan conduciendo, que sufren mucho de la espalda, los que trabajan en zonas de alto riesgo como buzos, constructoras, los que trabajan con explosivos, no serían gente que vengan las compañías privadas a querer asegurar, y si los aseguran cobrarían una prima tan alta que los patronos preferirían no asegurarlos. De modo semejante al sistema del ICE, el INS permite que haya una cobertura general y económica para casos de aseguramiento riesgoso, como casas de madera, todo tipo de vehículos, personas de la tercera edad o en estado delicado de salud. Los taxistas pagan actualmente por el seguro de su vehículo una octava parte de lo que pagarían si se aprobara el tratado. Claro, mae, por eso el TLC para todos es bueno. Además, con el modelo del TLC, no se podría controlar efectivamente que las empresas aseguradoras no evadan sus responsabilidades en caso de grandes catástrofes, como por ejemplo pasó en el terremoto de Managua de 1973. En aquel entonces, todas las aseguradoras vaciaron sus oficinas y abandonaron el país. Una situación parecida, y aunque parezca increíble, pasó en Estados Unidos cuando en Miami llegó el huracán Andrew. Ese huracán destrozó prácticamente todo Miami. Las compañías de seguros de esa zona, cuando vieron la magnitud del desastre, lo que hicieron fue declararse en quiebra y acogerse a las leyes de Estados Unidos de declaratoria de quiebra, y no honraron los contratos. La única forma de evitarlo es con una compañía única y exclusivamente en manos del Estado y con un monopolio en manos del Estado, pues que se regule y al que se le pueda reclamar en caso de una emergencia. Les pongo un ejemplo: cuando se vino el terremoto de Puriscal, la réplica que destrozó Alajuela y el terremoto de Limón, que destrozó prácticamente Limón, el instituto, lejos de hacerse, como dicen, el gato bravo y no pagar, abría sábados y domingos. Aparte de que en el TLC nunca se define claramente qué se entiende por servicio, la liberalización de los servicios en este tratado es exigida sin respetarse las diferentes capacidades de los países firmantes, algo que es garantizado hasta por la Organización Mundial del Comercio. Y a diferencia de la OMC, la liberalización del tratado es puesta como una obligación, no una posibilidad. Todo se liberaliza, ¿verdad? Y así obviamente la negociación fue súper rápido en un tema tan delicado como la negociación de liberalización de servicios.
En este sentido, la educación, los servicios de correo, las refinerías de petróleo y hasta nuestra querida Fábrica Nacional de Licores entrarían directamente en competencia con oferentes privados. Lo más preocupante es que en el capítulo 11 del TLC se dice que los servicios brindados por un empresario extranjero serán regulados como una inversión. Esto significa que si un servicio público como la educación universitaria desarrolla programas exitosos de cierto tipo, un centro de enseñanza extranjero podría demandar al Estado acusándolo de que le impidió hacer libre comercio. En otras palabras, las empresas de servicios no vienen a competir en un libre mercado, sino que compiten con una serie de armas para limitar los incentivos de los servicios públicos. Incluso si uno estuviera convencido de las ventajas relativas del TLC en materia de comercio, quedaría la pregunta de cómo afecta nuestra soberanía. El primer problema es con respecto a la decisión de si en un futuro queremos seguir o no con el TLC. Tal decisión se haría por medio de un mecanismo legal que tienen todos los tratados comerciales llamado denuncia y que le asegura a un país firmante un procedimiento para retirarse de los mismos. Teóricamente, nuestro TLC no es distinto. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como cualquier tratado de libre comercio, como cualquier tratado internacional, y por eso me encanta cuando muchos de los economistas se ponen a hablar de derecho, tiene un mecanismo de denuncia. Usted no lo quiere, el Ejecutivo hace una carta, dice, denuncio el tratado, la manda a la OEA y surte efecto 3 meses después. Sin embargo, se esconden sorpresas desagradables. ¿Qué pasó con la redacción de esa cláusula? Que la amarraron a la aprobación de las demás partes. Quedaría amarrado a no poder denunciar si las otras partes pues no dan el beneplácito. Así como quedó redactado, es difícil salirnos. Entonces ahí sí hay un problema. De entre muchas concesiones a Estados Unidos, la más escandalosa es la de regalar todo el lecho marino de nuestros mares territoriales. Territorio significa, respecto a Estados Unidos, cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de Estados Unidos, dentro de la cual, de conformidad con el derecho internacional y su derecho interno, Estados Unidos podrá ejercer derechos en lo que se refiere al fondo y al subsuelo marinos y a sus recursos naturales. Es decir, yo no entiendo mucho estas cosas, pero me parece ver aquí que Estados Unidos prácticamente se queda con la soberanía de nuestro lecho marino. ¿Estoy en lo correcto o en lo incorrecto? Bueno, pero esa es la definición del territorio de Estados Unidos. Es la definición para Estados Unidos de su territorio. De su territorio, no, o sea, cada país define su territorio en términos de cómo lo maneja. Por ejemplo, nosotros haciendo referencia a lo que define la Constitución política de nuestro territorio. Estados Unidos define su territorio e incluye aquellas áreas que forman parte de su territorio de acuerdo a su legislación nacional. Sí, pero eso lo que me preocupa es la definición de qué es territorio de Estados Unidos, pero dice cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de Estados Unidos. Por eso tengo la duda, es decir, Estados Unidos define ese territorio como los mares territoriales que van más allá de Estados Unidos. Pero bueno, no sé si quieres leerlos. Porque tal vez puede hacer referencia a sus dependencias de ultramar, por ejemplo, las islas. Este pequeño párrafo es una anexión formal de nuestro territorio marítimo. Si fuéramos mal pensados, diríamos que esto tiene que ver con el descubrimiento descrito en esta revista científica sobre la presencia de gas metano abundante en todo el lecho marítimo de la región. Gas que puede convertirse en una de las fuentes alternativas de energía más importantes del futuro. Pero tal vez sea mejor no especular y suponer que en el fondo lo único que quieren es apropiarse de nuestro territorio. Ahora bien, sin despreciar las bondades del mar, más alarmantes son las consecuencias para la articulación política del país. En el capítulo 10, el TLC establece la realización forzosa de arbitrajes o juicios internacionales a las demandas que presentan las empresas contra el Estado. Esto no solo atenta contra el orden de la jurisdicción nacional, sino que tiene consecuencias peligrosas. Tales demandas se resolverían especialmente bajo las reglas del CIADI,
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es parte del Banco Mundial. De las demandas presentadas allí, un 95% corresponde a las de empresas transnacionales contra países subdesarrollados. Costa Rica perdió una demanda en CIADI, si ustedes recordarán, la de Hacienda Santa Elena. Recuperamos una gran proporción de Parque Nacional en el norte, Guanacaste, pero eso nos costó 16 millones de dólares, que por cierto lo hicimos en pagos. Eso indica que en caso de que, hipotético por supuesto, que vengan demandas a futuro, pues nos van a costar un poco caras. Estas demandas son algo menos que hipotéticas. En el año 2003, la compañía petrolera Harken Energy puso una demanda contra el Estado costarricense porque éste le negó permisos de exploración en el Caribe, debido a que era evidente que se iban a despedazar los ecosistemas del lugar. La compañía decidió demandar a Costa Rica por nada menos que 57 mil millones de dólares, una cifra que nos dio un poco de miedo convertir en colones. Bueno, una demanda tan exorbitante como esa obviamente quiebra a cualquier país centroamericano. Estamos hablando de que 57 mil millones de dólares son 3 años de Producto Interno Bruto de este país, ¿verdad? Cerca de 15 años del presupuesto del gobierno central. Si el tratado o un tratado como este hubiese estado vigente en este momento, Harken podría directamente haber demandado a Costa Rica, ¿verdad? Y llevar esto a un tribunal internacional privado con jueces puestos directamente por los países, abogados por lo general especialistas en la parte comercial que nada entienden de derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Dichosamente eso no ocurre y Costa Rica puede incluso optar por no ir a un arbitraje y que eso se resuelva dentro de la jurisdicción costarricense, que es por lo que el país ha optado. Eso no hubiera sido posible si el tratado estuviera vigente. La demanda de Harken ha sido retirada temporalmente. No dude que Harken solo espera la aprobación del TLC para reanudar su querella. Estos mecanismos de solución de controversias existen en 2.300 tratados de promoción de inversión que existen en el mundo entero. Costa Rica tiene 14 tratados ya suscritos, vigentes, con países como Alemania, Inglaterra, España, Canadá, Chile, etc. 14 más en proceso de negociación y el mismo mecanismo incluido en todos los demás TLCs. Realmente aquí ese es uno de esos mitos que se toman y se sacan esos casos enredados que nadie entiende, que no tienen nada que ver con la realidad costarricense. Quizás el irrespeto más truculento a la soberanía nacional fue el de despachar de un solo plumazo el valor del grueso de las leyes nacionales. Para ello se hizo uso del concepto de listas negativas. En las negociaciones a nivel multilateral y mundial en materia de servicios hay dos enfoques. El que prima en la OMC y particularmente en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios, que es el enfoque de lista positiva, donde un país propone de forma transparente, eso es muy importante, cuál es la lista de áreas en las cuales se compromete a liberalizar ciertos servicios y con determinada progresividad. Estados Unidos impuso el concepto de lista negativa, es decir, se abren todos los servicios y solamente se cierran algunos espacios en ciertas medidas disconformes o anexos donde los países se reservan esa posibilidad. O sea, el TLC señala unas cuantas leyes que va a respetar, pero todas aquellas que ni menciona son las que quedan bajo su poder. Según este mágico artilugio, lo que no se incluye en el tratado es lo que queda incorporado en él. Por ejemplo, en un anexo del TLC sobre inversión y comercio de servicios se hace reserva de 80 leyes. Pero el país tiene en vigencia en este momento más de 8.000 leyes. Estamos hablando de que el 1% de las leyes que tienen vigencia en el país fueron de alguna manera reservadas. Hasta donde las otras 7.920 leyes, ¿verdad?, de alguna manera podrían quedar derogadas si cualquier artículo de las mismas choca con lo que establece el tratado y que no queda reservado en esas 80 leyes que se mencionan en el anexo 1. Eso hubiera requerido años de negociación
Lo mejor, desde luego, desde el punto de vista de la transparencia y de la democracia, hubiera sido el enfoque de lista positiva. Aquí se efectúa al revés, todo entra, exceptuando lo que queda reservado en los anexos. Eso es un método que yo llamaría sencillamente tramposo. Le resumimos la lección diciendo que con la firma de este TLC, los costarricenses vemos seriamente amenazados a. nuestro orden institucional, b. nuestra soberanía alimentaria, política y territorial, c. nuestros proyectos de desarrollo social y d. nuestras defensas legales contra las grandes corporaciones. Como ven, la oposición al TLC no solo tiene que ver con los sindicatos del ICE, la Caja y el INS, o los estudiantes de las universidades públicas. Muchas gracias, por favor. Pero ya se dio una idea de cómo el TLC nos trae los vientos del cambio. Lo último que sería bueno saber es hasta qué punto este viento no va a soplar para todos por igual. La Comisión de Comercio de Estados Unidos observó con extrañamiento que Costa Rica fue el único país de los firmantes del TLC que en el anexo 2 no se reservó el derecho de aplicar preferencias a las minorías marginadas del país. De hecho, la única mención del TLC a los indígenas de Costa Rica es para decir que las leyes ambientales no deben interferir ni con la subsistencia indígena ni con la explotación de la naturaleza de los corporativos transnacionales. Esa amenazada etnia multimillonaria. Los negociadores del TLC son jóvenes asociados a los centros neoliberales del país, como el famoso INCAE Business School. Uno se puede preguntar si ellos, con su vista puesta siempre sobre las transacciones internacionales, entienden lo suficiente de los problemas de la política interna de este país, o incluso de la política internacional. Aquí podemos entrar a discutir si nos gusta o no nos gusta Estados Unidos, si estamos de acuerdo con la política de Bush en Irán o no. La realidad es que la guerra catastrófica de Bush no fue en Irán, sino en Irak. A pesar de todo, el director de esta película prefiere no hacer acusaciones. Más bien, ha preferido hacer un documental didáctico de un fenómeno natural que ha venido azotando los valles y veredas de Costa Rica. Nos referimos a la plaga de la casualidad. En Costa Rica ha habido una serie de casualidades que ha afectado en especial a la clase política y que ha terminado contagiando a la clase comercial. Veamos unos cuantos ejemplos. La empresa farmacéutica Fischl, que se acusa junto con el expresidente Calderón de apropiarse de fondos del préstamo finlandés para la Caja, tuvo como asesor legal para tal operación al abogado Francisco Chacón, quien por casualidad es el esposo de Anabel González, jefa de negociación del TLC. Además, el señor Chacón es abogado del bufete Odio y Raven, en donde por casualidad trabajaba otra exnegociadora del TLC, doña Gabriela Llobet, viceministra de Comercio Exterior en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, y que casualmente es el mismo bufete que representa a múltiples empresas estadounidenses que trabajan en el país. Además, Odio y Raven representa a la compañía de mensajería Cormar, de la que por casualidad ha sido presidente José Rossi, miembro importante del grupo Por Costa Rica y quien ha sido miembro también, cuánta casualidad, de la junta directiva de la empresa Fischl. Siendo también mucha casualidad que el negociador del tema de propiedad intelectual del TLC, Federico Valerio, haya trabajado para la otra empresa involucrada en los recientes escándalos de corrupción empresarial con políticos, la francesa Alcatel.
Mientras tanto, Francisco Chacón, que trabaja en Odio y Raven representando compañías estadounidenses, se ha especializado casualmente en resolver casos de demandas internacionales en arbitrajes privados, que son, nueva casualidad, un procedimiento legal básico del TLC negociado por su esposa. Y del tipo de arbitrajes que podría utilizar la compañía estadounidense Harking Energy, que demandó por $57 mil millones a Costa Rica y que gustosamente pagaría de forma generosa por asesoría local para una nueva demanda futura. Asesoría como la que casualmente ofrece el bufete Odio y Raven y que por pura casualidad representa a los dueños del supermercado donde el presidente Abel Pacheco anunció su adhesión a la coalición contra Irak. Emprendida por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que casualmente fue miembro de la junta directiva de la compañía Harking Energy que nos demandó y cuya participación en esa compañía es considerada uno de los grandes casos de corrupción empresarial con políticos. Mientras estas coincidencias triviales siguen y siguen, el estado de orientación social que usted o yo conocemos, el que está establecido en los artículos 50 y 74 de la Constitución, será eliminado definitivamente si aceptamos este tratado. Aun si el TLC cumple sus promesas económicas, hay una certeza: nadie va a velar por una Costa Rica solidaria, que es quizás lo único que hace que la sociedad costarricense por tanto tiempo haya aguantado tantas coincidencias. A usted le toca juzgar. Eso sí, queremos asegurarle que hay dos tipos de personas que se ven beneficiadas realmente con el libre comercio: los que trabajan para comprar el mundo y los que lo venden para dejar de trabajar. Decirle no al TLC no es quedarse rezagado ni sin alternativas, sobre todo en una época en la que nadie quiere perder aliados ante la aparición de nuevos mercados emergentes y otros bloques políticos. Ya que el tratado se negoció de forma secreta, su discusión debe contar con la máxima participación de cada uno de nosotros. No importa lo que le digan los entendidos de Harvard. Por definición, una democracia no se daña porque el pueblo quiera ejercer directamente el control de su propio país. Haga lo que haga, no haga cosas que no haría un buen demócrata. Solo que por favor le pedimos que haga más que el director de este documental, que se limita a fantasear con que la Mujer Maravilla de Alajuelita regresará para protegernos del libre comercio. Alguien debería explicarle que esta heroína no sobrevivió a los programas de ajuste estructural de los años 80. Por lo pronto, le pedimos un gesto nacionalista, acompañándonos a cantar el glorioso himno patriótico al día de nuestra independencia, compuesto hace más de 120 años por el maestro José Campabadal, quien, por casualidad, es el tatarabuelo de la negociadora del TLC, Anabel González Campabadal. Los hijos del pueblo levanten la frente, al sol refulgente de la libertad. Sepamos servir nuestros siervos hermanos, derechos sagrados a la verdad, derechos sagrados a la verdad. Si cantemos el himno sonoro a la patria, el derecho y el bien, y del pueblo los hijos en coro.
hay suficientes fuerzas en Irak que están en contra de convertir Irak en una especie de república de banano, es decir, donde McDonald's entra y pone todas sus cadenas de restaurantes, hospitales, que yo les llamo, ¿no? Y así destruir nuestra cultura y convertirla en algo, digamos, así como... إن الكوكاكولا المعبأة في الشرق الأوسط الحلة واحدة نشرب كوكاكولا. Contra esto hay sí suficientes fuerzas que no están de acuerdo en esto, y no necesariamente solamente entre los insurgentes. ¿Y cuál era la necesidad de Costa Rica? Oficialmente se mete en esta coalición. Ni siquiera si no se metiera en esa coalición, Estados Unidos no va a cortar su ayuda o apoyo o amistad y no sé qué. Entonces, el gobierno costarricense como que no supo negociar bien esta parte. Es obvio de que hubo presiones de Washington, porque Washington perfectamente conoce cada sistema político de América Latina, y había también todo un proceso de carácter económico de por medio. En cuenta está todo lo que ha significado hasta el momento todas las negociaciones relativas al CAFTA, o todo lo que es el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, y lo que posteriormente significaría esto para América Latina. Entre los 13 puntos que Robert Zoellick, el representante comercial de los Estados Unidos, impuso como condiciones para que un país pudiera ser parte de la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos, dentro de esas 13 condiciones está el que esos países tienen que respetar y sujetarse a la política de seguridad nacional que tienen los Estados Unidos. Los países que buscan acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos deben cumplir más que criterios económicos y de comercio, si pretenden ser elegibles. Como mínimo, estos países deben cooperar con los Estados Unidos en su política exterior y en sus metas de seguridad nacional. Negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos no es algo a lo que alguien tenga derecho. Es un privilegio. 7 inches tall, she stands on the threshold of fame and fortune. Este privilegio para entrar en el TLC significaba para Costa Rica abandonar una antigua declaración de neutralidad en conflictos armados para unirse a la lista de la coalición contra Irak. El presidente de Costa Rica, el doctor Abel Pacheco, tuvo algunos problemas para justificar esa participación. Su principal argumento era advertir sobre un evidente ataque nuclear de Irak contra nuestro país. Officers in trim white uniforms pick up their golden cargoes from a place we call Banana Land. The sharp knife he uses to open the pod is called a machete. Now you've learned another Spanish word. Each bunch weighs from 50 to 75 pounds. When a man has to carry this load on his back, it is easy to understand why he is called a backer. Remember, it's called a machete. Within 12 hours, 10 million bananas have been taken aboard and the ship is on its way to the United States. Bananas are a favorite breakfast fruit in every home. Doesn't that look good? Yes, and it's nourishing too. We know you like bananas.
ese es un tema muy particular y aquí hay que tener tal vez como punto de partida que la lista de desgravación que maneja cada país pues se basa en lo que es su arancel de importación. Entonces, como Costa Rica basa su programa de grabación en su arancel de importación, pues claramente el tema de armas tenía que estar ahí. Si por hablamos de las armas, pero la pregunta de nuevo es, ¿se excluyó del TLC en Costa Rica? Por desgracia, para julio del año 2004, se empezaron a conocer los detalles de lo que se firmó, pues los temas de las negociaciones se mantuvieron fuera del conocimiento público por una cláusula de confidencialidad solicitada por los Estados Unidos. Algo de la información desclasificada no agradó demasiado a don Abel, quien quizás se sintió traicionado. El presidente decidió entonces postergar el envío del tratado al Congreso, en donde tendría que ratificarse para su entrada en vigencia. Como era de esperar, esto originó una leve molestia en el sector empresarial. Unas semanas después, los principales integrantes del equipo negociador renunciaban, aduciendo otros motivos. Ahora todo se veía muy confuso. Por lo visto, los buenos tiempos con Mr. Bush habían quedado atrás, y ni siquiera los consejos que el presidente pidió sobre el tema a alguien que en los últimos años había pasado más horas en el espacio que en Costa Rica, sirvieron mucho para poner las cosas en perspectiva. Pero para octubre del año 2005, a nuestro presidente le dio miedo quedar como un tonto. No me van a seguir agarrando de tonto, de chancho, para hablar en tico. Así es que vamos a cambiar esto. Voy a mandar el TLC. Ahora bien, todo esto demuestra que la economía internacional es demasiado compleja como para evaluarse en las categorías de lo correcto o lo incorrecto. Por eso le pedimos que usted, que nos está viendo ahora, reconozca que no está del todo preparado en el tema y nos acompañe a través de 5 fáciles lecciones para comprender la Costa Rica del mañana, la Costa Rica de los tratados comerciales, la Costa Rica de los niños norteamericanos, la Costa Rica de los ciervos menguados. El TLC es un tratado entre Estados Unidos, 5 países centroamericanos y República Dominicana, que intenta garantizar nuevas ventajas al comercio internacional entre estos países, o como son llamados indistintamente en el TLC, las partes. Sin embargo, por la forma en que ha sido hecho, la ratificación de este tratado significaría para la vida de los costarricenses un cambio tan grande como el de redactar una nueva constitución política. En especial, se otorgarían enormes privilegios a los sectores privados para convertir a Costa Rica en un soñado y colorido carnaval empresarial. Imaginamos el alto grado de presión que don Abel debía estar recibiendo cuando en sus declaraciones parecíamos estar escuchando a un general y no a un psiquiatra. Brinda la sangre, vive la suerte, abrazo y bolillo tiemblan de emoción. Y las sonadas, frutas solernas, marcan el ritmo de mi corazón. Quiero abrazarte, morena mía, ahora que todo es una soñación. Porque nos canta para alegría y volvemos tras una ilusión. Bueno, yo diría que esta cita es una cita muy
muy curiosa y muy misteriosa, ¿no? Es decir, que viene de un costarricense, eso es inusual, ¿no? Y que viene del presidente costarricense es todavía más inusual, ¿no? Es más, es decir, es casi un poco grotesca esta cosa de que uno no puede tomarla en serio esto. Pero Costa Rica portaba de hecho algo más que un nombre en una lista a las milicias estadounidenses. Desde antes de la guerra, trabaja en las zonas francas del país una de las 3 sucursales de la empresa estadounidense REMEC, que aunque oficialmente produce circuitos para radiocomunicación, han surgido algunas inquietudes por el uso que se les da. Tiene una rama que se dedica a lo que llama la defensa y lo espacial, ¿verdad? Esta rama fabrica los mismos dispositivos, pero para dirigir o teledirigir misiles, ¿verdad?, que van en los helicópteros Apache, en los aviones F-17 y F-18, entre otros. Entonces, por ejemplo, un contrato para utilizar su producción en misiles aire-aire le fue otorgado en el año 2003. Estamos hablando de la guerra en Irak. Impact. Oh, dude. Costa Rica ya es entonces parte de la producción mundial de armas. Luchando contra esto, en el año 2003, un grupo de diputados, grupos civiles y religiosos solicitaron a los negociadores del TLC la prohibición en el tratado de producir o comerciar armamento militar en Costa Rica. Se trató de que se escuchara esta voz también en las negociaciones, pero fue infructuoso. Entonces, tal y como está el tratado hoy día, no hay ninguna clase de restricción para que empresas de este tipo vengan a Costa Rica. Pero no solo no aparecieron estas restricciones, sino que en el TLC se terminó incluyendo todo tipo de armas de guerra como objeto de comercio. Así, el tratado asegura cómodos precios para la compra de tanques, buques de guerra, lanzacohetes, lanzatorpedos y hasta lanzallamas. Llama la atención que los negociadores facilitaran la compra de lanzallamas, un arma que hasta donde sabemos solo puede usarse de manera ética para matar monstruos con propensión a la violencia. Uno puede hacerse la pregunta de para qué se negociaron precios de armas de guerra para un país sin ejército. ¿Será que la industria de la guerra también busca nuevos mercados? ¿O será que la riqueza del libre comercio necesita ser custodiada de algunos cuantos que no van a beneficiarse de él? Me parece poco serio que haya sido hecho de esa forma, como informal, como que hubiera llegado a una pulpería y entonces le dice a los que están ahí, a los clientes, vamos a hacer esto. Eso hubiera meritado realmente una posición de haber convocado los medios de prensa, como lo hace un país serio, como lo hace un mandatario serio en asuntos tan delicados como lo que significa apoyar a un país en una guerra. A pesar del malestar del pueblo de Costa Rica por el apoyo oficial del país a la guerra de Irak, por esas épocas nuestro gobierno tenía en la cabeza cosas más importantes que la paz mundial o la muerte de personas inocentes. Depositando su confianza en la embajadora de Asuntos Comerciales con Estados Unidos, Anabel González, el ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, y otros 6 negociadores conocidos por sus amigos como el Dream Team, nuestros líderes se concentraron durante todo el año 2003 en cerrar lo que se anunciaba como un jugoso trato con el país agresor, los Estados Unidos, en un admirable esfuerzo por sacarnos del tercer mundo, aunque esto hubiera significado vender nuestra paz. El trato se llamaba Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
o CAFTA por sus siglas en inglés. Finalmente, tras 12 meses de negociación, en menos de lo que crece una mata de banano, un documento de 3.000 páginas fue firmado el 25 de enero del 2004, solo esperando ratificación en la Asamblea Nacional. No había salido gratis. Tras una visita de Robert Selig el 1 de octubre del 2003, el presidente Abel Pacheco cedía el emblemático sector eléctrico nacional. Y solo 6 días después, Costa Rica anunciaba triunfalmente que se retiraba del grupo de los países pobres, el G20. Poco importaba que las Cortes Nacionales declararan ilegal la guerra y ordenaran pedir a Estados Unidos retirar el nombre de Costa Rica de la lista de la coalición. Ya el beneficio estaba hecho, y el presidente podía declarar en el Tico Times que nunca había apoyado ninguna guerra. Definitivamente, parecía que Costa Rica le había apostado al bando ganador.